Un millonario estéril se disfrazó de mendigo para encontrar a alguien a quien dejarle su herencia. Días después, se sorprendió al escuchar a un niño llamarlo papá. Joseph miraba su reflejo en las ventanas de la consulta del doctor, una visión que apenas reconocía. Con su cabello gris cayendo desordenadamente sobre una frente marcada por líneas de preocupación, reflexionaba sobre su condición física debilitada. Siempre había sido un empresario astuto, pero ahora, enfrentando su mortalidad, todo le parecía insignificante. Se encontraba en la consulta de su médico, un profesional y un viejo confidente. El doctor miraba los resultados de los exámenes con una expresión visiblemente preocupada. Joseph, necesito ser franco contigo. Sin tratamiento, te quedan solo unos pocos meses de vida. Incluso con él, la posibilidad de recuperación es pequeña, casi inexistente. Pero es una posibilidad, dijo el doctor. Sin embargo, Joseph ya había tomado su decisión. Vivir unos meses más, o incluso años sin propósito, es como estar muerto ya. No tengo tiempo para el tratamiento. Necesito encontrar a alguien que dé sentido a todo lo que dejaré atrás. Tengo una herencia significativa, como sabes, y me importa dejarla a alguien que sepa hacer el bien con ella, respondió Joseph con una mirada decidida, ignorando la sombra de desesperación que flotaba en la habitación. Necesitas tratamiento, Joseph. No puedes preocuparte por una herencia cuando tienes una oportunidad de vivir. No tienes herederos, Joseph, y no puedes tener hijos, como tus exámenes han demostrado durante años. Deberías concentrarte en cuidar tu salud. Olvídate de la herencia y cuida de ti mismo, intentó aconsejarle el doctor, pero Joseph apenas lo escuchaba. Joseph siempre había sido un hombre de negocios astuto, pero ahora la emoción hablaba más fuerte que la razón. ¿Cómo puedo pensar en mí mismo y dejar este mundo sin asegurar que mi legado perdure? Soy estéril. No tengo familia ni a nadie que se preocupe. Esta es mi oportunidad de hacer algo con lo que construí, respondió, sintiendo un peso creciente en su pecho. Ignorando las persistentes recomendaciones de su doctor de comenzar el tratamiento urgente para sus problemas de salud, Joseph eligió un camino diferente. ¿De qué sirve vivir más tiempo si no tengo a nadie a quien dejarle todo lo que he construido? Necesito encontrar la forma de dejar este dinero a alguien que haga el bien, una persona sencilla, pero con buen corazón. Tal vez, si me disfrazo de mendigo y encuentro a alguien que no solo se preocupe por mi condición financiera. Creo que esta idea podría funcionar, murmuró, más para sí mismo que para el doctor. Decidido a llevar adelante su plan de encontrar a alguien digno de su herencia, la decisión de Joseph no llegó sin un conflicto interno profundo. Sabía que su salud estaba decayendo, pero la idea de morir sin dejar un impacto significativo lo atormentaba más que cualquier diagnóstico médico. Joseph, necesitas pensar primero en tu salud. Sin ella, no hay legado que dejar, reforzó el doctor, tratando una vez más de convencerlo de reconsiderar. Pero Joseph Hussein, con una determinación obstinada, respondió: ¿Qué es un legado sin alguien para recibirlo? Necesito encontrar un heredero digno, alguien que entienda el verdadero valor de todo esto. Estaba dispuesto a arriesgar su salud en esta búsqueda, creyendo que la elección era entre vivir algunos años más sin propósito o encontrar a alguien que pudiera continuar su nombre. Después de salir de la consulta, Joseph fue a su mansión y se preparó para salir disfrazado. Sintiendo una mezcla de miedo y emoción, se puso ropa desgarrada y sucia, algo que nunca imaginó hacer, pero ahora estaba decidido a seguir adelante con el plan. Tal vez entre aquellos que tienen poco o casi nada, encuentre a alguien que valore todo lo que he construido, pensó, tratando de justificar su decisión. Mientras se miraba al espejo por última vez antes de salir, murmuró: si este es mi último acto, que sea significativo. Sabía que estaba entrando en territorio desconocido, pero la esperanza de encontrar un verdadero sucesor lo impulsaba. Joseph comenzó su disfraz con un nerviosismo mezclado con una emoción desconocida. Se movió por las calles de la ciudad, tratando de desaparecer entre la multitud.
Durante días observó a las personas pasar a su lado, demasiado ocupadas con sus propias vidas, para notar al hombre que de repente se había convertido en parte del paisaje urbano. ¿Alguien verá más allá de las apariencias para encontrar el verdadero valor?, pensaba mientras pasaba desapercibido entre las personas que caminaban por las calles, ignorándolo. La indiferencia de la ciudad era un recordatorio constante de su misión y del desafío que enfrentaba. El tiempo pasaba lentamente, y Joseph sentía cada día como una prueba de su determinación. Las noches eran especialmente difíciles. Con el frío cortante y la soledad pesando en sus hombros, la enfermedad de Joseph pasaba factura. Se sentía cada vez más enfermo y buscaba refugio en rincones ocultos donde pudiera observar el flujo incesante de personas, tratando de identificar alguna chispa de compasión o empatía en medio del caos urbano. Incluso aquí, entre aquellos que tienen poco, lo que busco parece distante, reflexionaba, mientras la esperanza comenzaba a flaquear. Las personas a su alrededor parecían no notar su presencia. Fue en una de esas noches, cuando una tormenta azotaba la ciudad, que todo cambió. La lluvia caía torrencialmente, empapando su ropa y enfriando aún más su cuerpo cansado. Joseph encontró un lugar bajo un toldo para protegerse de la tormenta, observando las calles vacías iluminadas solo por relámpagos ocasionales. Fue entonces cuando notó a un grupo de jóvenes acercándose, sus risas resonando en la noche. Estos jóvenes parecen intimidantes y buscan problemas. No puedo meterme en problemas, especialmente con mi salud frágil, pensó Joseph. Los jóvenes se acercaron, rodeándolo con una energía que no era del todo amigable. Vestidos con chaquetas pesadas y gorras, rodearon a Joseph, quien podía sentir la tensión en el aire. «Oye, viejo, ¿qué haces aquí solo en una noche como esta? Oh, mira, está temblando de frío. O tal vez es de miedo. ¿Eres un anciano asustado?», preguntó uno de ellos, en tono desafiante. Manteniéndose tranquilo, Joseph respondió: «Solo trato de sobrevivir, como cualquiera de ustedes lo haría». Pero sus palabras no fueron suficientes para disuadir a los jóvenes, cuyas intenciones ya eran claras. De repente, uno de los jóvenes se lanzó sobre Joseph, empujándolo y golpeándolo mientras la tormenta rugía a su alrededor. El ataque fue brutal y rápido, cada golpe acompañado de risas que se mezclaban con el sonido de la lluvia y los truenos. Joseph trató de protegerse, pero su edad y salud frágil le impedían resistir. Cayó al suelo, el dolor estallando en su cuerpo, mientras la tormenta parecía reflejar su propia lucha interna. ¿Por qué es el mundo tan cruel con aquellos que solo buscan un poco de dignidad?, pensó. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre él, las voces de los jóvenes se volvieron distantes, y lo único que permanecía era el sonido de la lluvia, ahora sonando como un lamento por todo lo que había perdido. La lluvia continuaba cayendo con fuerza mientras Joseph yacía en la acera, sintiendo cada dolor y moretón de una noche que parecía interminable. Los jóvenes siguieron golpeándolo, dejando su visión borrosa. Entonces, una voz inesperadamente fuerte y joven rompió la oscuridad. «¡Deténganse! ¡Dejen a mi papá en paz!». Un niño apareció, trayendo consigo una determinación que desafió al grupo de jóvenes. Sorprendidos, los atacantes vacilaron por un momento. Luego murmuraron entre ellos y se retiraron, desapareciendo en la tormenta. Joseph, aún aturdido por la agresión y las palabras del niño, parpadeó para aclarar su visión y se concentró en el niño ahora a su lado. «Gracias, pero ¿por qué me llamaste papá? Yo no puedo tener hijos», dijo Joseph, con una voz llena de incredulidad y confusión. Apenas creyendo lo que acababa de escuchar, con dificultad, aceptó la mano extendida del niño. Cada movimiento era protestado por su cuerpo adolorido. El niño, con una mirada determinada y ojos brillantes de preocupación, respondió: «Te llamé papá porque eso es lo que eres. Soy tu hijo. Me llamo Aden. Mi madre me habló de ti. Vamos a casa y te lo explicaré todo», dijo el niño. Cada paso junto a Aden era un desafío para Joseph.
pero también un descubrimiento. Con cada tropiezo, sentía la presencia del niño como un apoyo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Estoy tan cansado y confundido, pero necesito entender qué está pasando y lo que dijo este niño. No puedo tener hijos. Esto podría ser una trampa. Pero, ¿por qué me ayudaría si quisiera hacerme daño? ¿Por qué realmente se parece a mí?, pensó Joseph, tratando de juntar las piezas de la inesperada información. El niño caminaba con confianza, guiando a Joseph por las calles mojadas mientras la lluvia seguía cayendo sin cesar. Debes tener muchas preguntas. Sé que es confuso, pero mi madre siempre decía que eras importante y que algún día debería encontrarte, dijo Aden, mirando a Joseph con una mezcla de respeto y expectativa. Joseph, absorbiendo cada palabra, sintió una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Cómo puede ser esto cierto si nunca pude tener hijos?, reflexionó, sintiéndose dividido entre la esperanza y la duda. La presencia de Aden le recordaba que, incluso en sus horas más oscuras, lo inesperado podía traer nuevos desafíos. Finalmente, llegaron a una casa pequeña y modesta. La puerta se abrió hacia un interior cálido y acogedor. Aden entró primero, llamando en voz alta a alguien. «Mamá, ya estoy en casa. Traje a alguien que necesitas ver». Joseph dudó en el umbral, aún sin estar seguro de qué esperar. Una mujer apareció desde el interior de la casa, secándose las manos con un paño de cocina. Al verlo, su expresión cambió de cansancio a asombro. «Oh, Joseph, no puede ser. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué son esas ropas? ¿Qué te pasó?». Su voz estaba llena de incredulidad, y Joseph se dio cuenta con una punzada de sorpresa de que estaba frente a Lillian, su exnovia. Se veía diferente, pero sin duda era ella. Lillian lo miró con una mezcla de reconocimiento y sorpresa, su expresión reflejando una mezcla de emociones que Joseph apenas podía entender. «Lillian, yo no sabía que vivías aquí. Solo tuve algunos problemas con unos chicos a unas cuadras de aquí y Aden me ayudó. Pero estoy muy confundido con todo esto», comenzó, sintiéndose vulnerable bajo su intensa mirada. Ella negó con la cabeza, aún procesando su presencia allí. «Pensé que nunca volvería a verte, y ahora apareces así después de tantos años», dijo finalmente, su voz temblando un poco. La tensión en el aire era palpable, y Joseph se sentía como un intruso en un mundo que ya no conocía. «Aden me encontró», dijo. «Dice que es mi hijo, pero sabes que soy estéril. Lo siento, pero este niño no puede ser mi hijo», dijo Joseph, tratando de dar sentido a las piezas sueltas de su vida. Lillian suspiró, pasando una mano por su cabello. «Joseph, Aden es tu hijo. Estoy segura de ello. Tal vez hubo un error con tu diagnóstico o algo así, pero sé que es tuyo». Su convicción dejó a Joseph atónito. «¿Cómo puede ser posible? Me he hecho varias pruebas en diferentes laboratorios y con distintos médicos. No hay forma de que Aden sea mío, aunque parece un buen chico y me gustaría que lo fuera. Pero es imposible», respondió, aunque un hilo de esperanza comenzaba a formarse en su corazón. Lillian lo observaba, notando la lucha interna en sus ojos. «Eres el padre de Aden, Joseph. Nunca hubiera inventado algo así. Tuve que criar a Aden sola, pero él siempre supo quién eras». Cuando terminamos, me fui de la ciudad. Fue un momento difícil, y cuando supe que estaba embarazada, tú te habías mudado y no pude contactarte. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Lillian, añadiendo peso a sus palabras. Joseph sintió la gravedad de la situación en cada sílaba. «Debí haberte buscado, pero pensé que sería mejor así, que habías seguido adelante». El dolor en su rostro reflejaba un pasado lleno de decisiones difíciles, y Joseph se preguntó cuántas decisiones equivocadas había tomado él mismo. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, incluso cuando no la esperamos, pensó Joseph, dándose cuenta de que estaba frente a una segunda oportunidad. Mientras los dos estaban allí,
Entre el peso del pasado y la esperanza del presente, Aden los observaba en silencio, esperando pacientemente a que resolvieran sus diferencias. Joseph, con un profundo suspiro, miró al niño. «Necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero entender qué pasó», dijo. Y Lillian asintió, su expresión suavizándose mientras le ofrecía una sonrisa vacilante. Lillian aún estaba conmocionada por el reencuentro con Joseph y su presencia allí en su casa. La revelación de que Aden era su hijo colgaba en el aire, creando una tensión casi palpable. Joseph, incapaz de contener su frustración y confusión, exigió explicaciones con más firmeza. «Debiste habérmelo dicho. ¿Cómo pudiste esconderme algo así?», dijo Joseph, su voz elevándose con cada palabra. La sorpresa y el dolor del descubrimiento alimentaban una ira que no podía controlar. «No sabía cómo, Joseph. Te habías ido. Y luego estaba la información de que eras estéril. Pensé que no me creerías», respondió Lillian, su voz también elevada. La frustración en su tono era evidente, y sus palabras chocaban con la tormenta de emociones en Joseph. «Podría haber ayudado. Podría haber estado allí para él», insistió Joseph, incapaz de aceptar su justificación. Se sentía traicionado y perjudicado, como si una parte crucial de su vida hubiera sido robada sin su conocimiento. «¿Crees que fue fácil para mí criar a Aden sola? ¿Con miedo a cómo reaccionarías si lo supieras?», respondió Lillian, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba cansada de cargar con el peso de ese secreto y de enfrentar ahora la ira de Joseph. Estaba aterrada y sola, y pensé que habías seguido adelante. «Hay muchas cosas que no sabes. No tienes idea de lo que pasé», continuó, su voz ahora temblorosa pero decidida. Sin embargo, Joseph no estaba dispuesto a aceptar sus razones como válidas. «Me negaste la oportunidad de saber, de conocerlo, de ser su padre desde el principio», acusó Joseph, sintiendo la profundidad de la pérdida que su decisión había causado. «Y ahora estoy aquí, sin saber qué pensar, sin saber cómo lidiar con todo esto». Sacudió la cabeza, frustración desbordando con cada gesto. Lillian se sintió acorralada, sabiendo que sus decisiones pasadas tenían consecuencias que ahora se desarrollaban ante ella. «Hice lo mejor que pude con la información que tenía, pero nunca quise alejarte de Aden», admitió, tratando de encontrar una solución en medio de la discusión. De repente, en medio de la discusión, Aden, quien había estado escuchando en silencio, comenzó a sentirse mal. Tomó una respiración profunda, tratando de captar la atención de sus padres. «Mamá, papá, no me siento bien», murmuró antes de desplomarse, interrumpiendo la discusión con una desesperación tangible. Lillian y Joseph quedaron momentáneamente paralizados por el shock, pero rápidamente actuaron, olvidando la pelea ante la emergencia. «¡Aden!», gritó Lillian, arrodillándose junto a su hijo, el pánico reemplazando la ira en su rostro. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora», dijo Joseph, tomando a Aden en sus brazos con determinación. El viaje al hospital fue una carrera contra el tiempo. Ambos padres ahora estaban enfocados en un objetivo común: la salud de Aden. Lillian conducía como si sus vidas dependieran de ello, mientras Joseph mantenía a Aden seguro, tratando de permanecer tranquilo a pesar de la agitación interna. «Por favor, Dios, que esté bien», pensó Joseph, cada segundo sintiéndose como una eternidad. A medida que se acercaban al hospital, la urgencia de la situación acalló la pelea, uniéndolos en un solo propósito: salvar a Aden. Sabían que esta emergencia lo cambiaría todo, que las palabras dichas podían esperar, pero la salud de Aden no. En el hospital, la tensión era casi insoportable mientras Lillian y Joseph esperaban noticias sobre Aden. La sala de espera estaba llena de rostros ansiosos, pero todo lo que ellos podían ver era la puerta por la que habían llevado a Aden. El tiempo parecía alargarse mientras los minutos pasaban sin noticias. Joseph, sentado junto a Lillian,
Estaba perdido en sus pensamientos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo llegamos a este punto? Solo es un niño y ya está pasando por esto, pensó Joseph, sintiendo el peso de la situación a su lado. Lillian estaba inquieta, moviendo sus manos nerviosamente, entrelazando sus dedos mientras sus ojos se fijaban en la puerta con una esperanza casi desesperada. Finalmente, un doctor salió de la sala de emergencias, su rostro grave y serio. Se acercó a Joseph y Lillian, quienes se pusieron de pie de inmediato, el pánico evidente en sus rostros. «Doctor, ¿cómo está Aden?», preguntó Lillian, su voz fallando por la ansiedad. El doctor dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente mientras los miraba a ambos. «Aden tiene una condición genética rara», comenzó, su voz llena de preocupación. «Entró en crisis y necesita un trasplante urgente para sobrevivir». Sus palabras fueron un golpe para ambos, y Joseph sintió la seriedad de la situación. «¿Qué podemos hacer?» «Tiene que sobrevivir, doctor», dijo Joseph, su voz llena de determinación. Lillian estaba a su lado, sus manos temblando mientras sostenía el brazo de Joseph como si se aferrara para no derrumbarse. «Debe haber algo que podamos hacer», insistió, la urgencia en su voz reflejando la esperanza que no podía perder. El doctor negó con la cabeza, su expresión solemne. «Estamos buscando un donante compatible lo más rápido posible, pero las probabilidades son complicadas debido a la rareza de la condición». Sus palabras fueron duras, y el impacto de la gravedad de la situación era ineludible. Mientras el doctor explicaba los detalles, Joseph sentía el peso de la responsabilidad, cada palabra una confirmación de lo crítico que era el momento. Aiden estaba en peligro, y el tiempo no estaba de su lado. «¿Existe alguna posibilidad de que yo sea compatible?», preguntó Joseph de repente, la idea viniendo a su mente mientras buscaba cualquier solución. Lillian lo miró sorprendida y esperanzada, mientras el doctor consideraba la pregunta. «Haremos pruebas para verificar eso», respondió el doctor, la urgencia en su voz reflejando la gravedad de la situación. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, la habitación parecía encogerse a su alrededor, el silencio lleno de preguntas no dichas y miedos palpables. Joseph miró a Lillian, con la determinación clara en sus ojos. «Necesitamos un plan, una forma de conseguir lo que Aiden necesita», dijo, intentando transmitir algo de esperanza en medio del caos. Lillian asintió, esforzándose por contener las lágrimas mientras apretaba la mano de Joseph. «Tenemos que creer que todo saldrá bien», respondió, sabiendo que a pesar de las dificultades, enfrentarían esto juntos. La noticia del doctor fue un recordatorio duro de cómo la vida puede cambiar en un instante y de cómo la lucha de Aiden apenas comenzaba. Un tiempo después, Joseph y Lillian fueron a dar muestras para ver si podían ser compatibles con Aiden. El laboratorio del hospital estaba lleno de actividad, con doctores y enfermeras yendo de un lado a otro, llevando muestras y resultados. Joseph estaba sentado en una silla incómoda, mirando ansiosamente mientras el doctor analizaba los resultados de las pruebas. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo parecía durar una eternidad. Finalmente, el doctor se volvió hacia Joseph y Lillian, su rostro mostrando una mezcla de emociones complejas. «Señor Joseph, señora Lillian, tengo los resultados de las pruebas», dijo el doctor con voz grave. «Primero, la prueba de ADN confirma que el señor Joseph es, de hecho, el padre biológico de Aiden». Joseph sintió una oleada de emociones encontradas.